Buenas tardes. Un saludo muy fraternal a nombre de la Corriente Progresista de Intelectuales, de la que formo parte, y apoyando esta primera actividad de la Asociación de Ateos de Pereira. Nos sentimos un poco orgullosos de abrir esta serie de actividades aquí en la ciudad. Y sin más preámbulos, pues paso a lo que nos convoca. En el año 2009 se cumplieron 200 años del natalicio de Charles Darwin y 150 años de la publicación de su libro antológico sobre el origen de las especies. Nosotros de la Corriente Progresista de Intelectuales asumimos la coordinación para Colombia de la campaña mundial. Como parte de esa campaña hicimos una serie de actividades en Colombia. Este es el afiche de las actividades que hicieron aquí en Pereira. Y hicimos el lanzamiento de un libro. El libro lo tradujimos del inglés, hicimos el diseño y después lo editamos. Es el libro que se está vendiendo a la entrada, que se llama La ciencia de la evolución y el mito del creacionismo. Saber qué es real y por qué importa, de la bióloga norteamericana Ardea Skybreak. Este libro nosotros lo difundimos, y quiero hacer, antes de empezar la conferencia, la invitación de cualquier espacio que ustedes quieran que nosotros vayamos a comentar el libro y a promocionarlo. Estamos dispuestos a hacerlo. De hecho, tenemos un afiche que se ya ha editado, que se puede facilitar por si hay que ir a barrios, a escuelas, a colegios, a otros municipios, y las personas que quieran ayudarnos a difundir el libro, estamos prestos a ello. Esto lo hacemos como parte de los objetivos de la corriente, que es efectivamente, como decía Roberto, contribuir a la difusión de la ciencia. Nosotros le ponemos un apellido a ese lema, que es una ciencia al servicio del pueblo, no solamente la ciencia en abstracto, como parte de un materialismo militante en el que nosotros estamos comprometidos desde hace muchos años. Estamos trabajando en ese campo. El impacto del darwinismo en la sociedad no es una charla sobre la evolución, creo que el título es claro. Es una charla para indagar sobre las implicaciones filosóficas, políticas, sociales, históricas de ese gran hecho científico que constituyó el planteamiento por parte de Darwin de la selección natural. Entonces voy a manejar algunas ideas gruesas, de las cuales voy a añadir algunos argumentos para que esas ideas queden claras. Digamos, el primer punto que me parece muy importante aportar es la determinación histórica del pensamiento humano en general, y en concreto del pensamiento de Charles Darwin en particular. O sea, un filósofo decía que todo pensamiento es hijo de su época, y por lo tanto está condicionado históricamente, pero a su vez una de las características del pensamiento humano es la capacidad de devolverse sobre la sociedad que lo ha creado, sobre las bases sobre las cuales ha sido creado, y reconfigurar de alguna manera el mundo de acuerdo a su visión particular. Y ese es precisamente el caso de la teoría de la evolución. Es muy conocido por todos nosotros la época en la que Charles Darwin vivió, la época del libre cambio, del capitalismo en ascenso, en nada más y nada menos que en la meca del capitalismo, que era la Inglaterra del siglo XIX. Una Inglaterra que ya desde siglos anteriores era consciente de la importancia de promover la ciencia y la investigación científica. Tenemos grandes glorias del pensamiento científico anteriores a Darwin en Inglaterra, desde filósofos, físicos, astrónomos, etc. Una investigación que era apoyada, que era financiada. El Beagle es el barco en el cual Darwin viajó por el mundo durante 5 años, era parte de una expedición científica financiada por el gobierno británico con el objetivo fundamental de hacer cartografía, pero como complemento se hizo mucho trabajo biológico y Darwin estuvo allí. El ambiente en Londres era un ambiente que bullía de intelectualidad. O sea, tal vez en la gran biblioteca de Londres confluían el mayor acopio de conocimientos científicos que existía en ese momento en el mundo. No es gratuito que Marx, en su exilio europeo, buscaba a Londres precisamente como la capital privilegiada donde él pudiera hacer sus investigaciones sociales y económicas.
Sabemos que Darwin estaba muy influenciado por el liberalismo económico de Adam Smith, por filósofos positivistas como Comte y Spencer, aunque eran contemporáneos, ya lo conocían, y a su vez él también influenció sobre el pensamiento de Spencer. Pero especialmente es muy conocida la anécdota de que a las manos de Darwin llegó el famoso libro de Malthus sobre la teoría de la población, y leyendo precisamente aquella teoría se le ocurrió que era aplicable para la naturaleza. Entonces vemos cómo en ese medio intelectual es que Darwin, el naturalista, está cocinando su teoría de la evolución. Pero yo diría que más importante que los aportes específicos de los siglos precedentes, siglo XVIII y siglo XIX, es que Darwin vivió en una época en la cual él podía recoger los frutos de, digámoslo, para hablar en términos kuhnianos, paradigmas, o para hablar en términos de Foucault, epistemes, que le permitieron lograr una cumbre del pensamiento humano que sigue siendo tan importante y más como en esa época. Y es que Darwin pudo, por un lado, beneficiarse de los grandes aportes de la antigüedad clásica, en donde había nacido la ciencia, no solamente en Grecia, sino en otros, inclusive ya existía mucha ciencia antes de Grecia, y era una ciencia que había permitido una visión holística general del mundo, de los filósofos de la fisis principalmente, aquellos filósofos presocráticos que habían mirado el mundo de una manera muy amplia, que habían acercado a grandes hipótesis, pero hipótesis sobre las cuales no tenían una base empírica concreta como demostrarla. Por eso se dice que era una especie de pensamiento intuitivo. Digamos, el paradigma de eso es el átomo en Demócrito, ¿no? Demócrito intuyó el átomo, pero Demócrito estaba muy lejos de llegar a la teoría atómica que después se construyó en el siglo XVIII, XIX y ni menos hablar en el siglo XX. Pero es importante porque es, digamos, sobre ese piso, sobre ese basalto del pensamiento clásico y esa visión integral, aunque intuitiva, se pasó a una etapa que por lo menos en Europa tuvo ese interregno del oscurantismo, pero es necesario salirse un poquitico del marco eurocéntrico para decir que los árabes fueron los que salvaron ese pensamiento de la antigüedad clásica, por ejemplo, retomando buena parte del pensamiento griego. En China la ciencia había seguido su propio curso, y en el continente americano los mayas estaban desarrollando la matemática y la astronomía. Pero como nosotros hemos tenido tanto una visión eurocéntrica, pues nos parece que repetimos con mucha facilidad esos 1000 años de oscurantismo, ¿no?, del medioevo. Pero el Renacimiento fue en cierta medida una negación, y siguiendo un poquito a Hegel, de ese primer periodo en el que el capitalismo ascendente necesitaba efectivamente un desarrollo particular de las ciencias, y una investigación de las ciencias en específico, y es el momento en que las ciencias se desarrollan como tal. Por eso algunos historiadores de la ciencia dicen que es con Galileo con el que propiamente nace el método científico, es decir, el método empírico analítico. Y este segundo gran paradigma, o episteme, como lo ha llamado Foucault, pues marcó toda una época, 200 o 300 años de investigación, en el que se fueron sentando las bases de muchas disciplinas concretas, ¿cierto? La astronomía, la medicina, la biología, se descubrió la célula, la paleontología, y poco a poco se fue acumulando. Ahora, esa etapa era una negación de la etapa clásica en muchos sentidos, porque mientras la otra tenía esa visión tan integral, tan dialéctica, ¿cierto?, de la ligación entre los cielos y la tierra, como lo planteaban los griegos. Esta fue el empequeñecimiento de la ciencia, en el sentido de profundizarse en un tema y empezar a clasificar los objetos y a verlos como estáticos, todo dentro de una concepción muy fijista de la naturaleza, porque en ese momento no se habían hecho las rupturas necesarias con el pensamiento religioso. Entonces se pensaba, se tenía todo el paradigma de la creación en la cabeza, y efectivamente así se estudiaba el mundo. Entonces pues tenemos el caso de Linneo, este gran clasificador, ¿cierto?, que lo que hace es salir a ver qué es lo que hay en el mundo, ¿cierto?, qué es lo que hay. Entonces se encuentra pues todo este grupo de seres vivos tan amplio, intenta una primera clasificación. A mí me parece que cuando vemos los programas de Cosmos ahora, la segunda serie, y los que tuvimos el privilegio de ver Cosmos en los años 80, reflexionando sobre lo que está haciendo la astronomía hoy en día, es muy parecido. Es como salir a caminar por el vecindario del universo a ver qué es lo que hay,
Es una fase estrictamente como clasificatoria, como anatomista, ¿cierto? Hay agujeros negros, hay quasar, hay pulsar, hay estrellas de este tamaño y de este otro, pero no se entiende cuál es la ley que subyace a eso. Por supuesto, los físicos están trabajando y no soy experto para decir que no hay una ley que explique aquello, pero no deja uno de sentir ese sabor del anatomista que clandestinamente robaba los cadáveres de los cementerios porque la Edad Media no dejaba de estudiar la anatomía y empezaba a encontrar que los nervios no llegaban al corazón, como decía Aristóteles, sino que los nervios salían del cerebro, y contradiciendo toda la enseñanza escolástica. Entonces esta segunda etapa fue muy importante porque de alguna manera le permitió a Darwin recoger lo mejor de esa tradición, y no olvidemos que la teoría de la evolución y el libro mismo está anclado en 4 grandes ciencias particulares, que son la biogeografía, la embriología, la paleontología y la morfología, ciencias que ya han tenido un desarrollo para su época y que le permitieron efectivamente dar las pruebas por las cuales su teoría fue aceptada en su momento, aunque también muy combatida, obviamente. Entonces, pero Darwin no se limitó a una labor estrictamente naturalista, siendo un experto en ramas muy específicas de la biología. Darwin no es un trabajo, si se quiere, filosófico. O sea, el origen de las especies es una obra paradigmática porque tiene una teoría general de la ciencia. Es más, cambió el método de hacer ciencia radicalmente, es algo a lo cual me voy a referir más adelante. Y en esta síntesis, entonces tenemos, de alguna manera, se recogen esos 2 grandes momentos, y la teoría de la evolución es una de las teorías que abre paso a lo que hemos tenido a partir de ese momento hasta hoy. Es un nuevo periodo de la ciencia. Es una ciencia donde ya las diferentes disciplinas se conversan para ir construyendo una visión multidisciplinar del universo, no tan particular. Sabemos, por ejemplo, que la ecología es una ciencia que nace posteriormente como ciencia integradora, ¿cierto? ¿La ecología qué es? No, es que es biología, es botánica, es zoología, es geografía, es clima, pero es todo eso al tiempo, ¿no? Entonces, esa nueva manera de abordar la ciencia tiene con Darwin ese mérito de haber sido planteado elaborando toda una filosofía natural, si se quiere. La época estaba madura para eso y para el surgimiento de esta ciencia, y el hecho de que fuera Darwin propiamente su autor, en eso yo soy de los que creo que es una casualidad histórica. De hecho, Wallace, recuerden, lo digo para los que no han leído mucho sobre evolución, simultáneamente otro biólogo había planteado la misma teoría de Darwin y le mandó a Darwin su informe preguntándole como experto él qué opinaba de lo que Darwin llevaba 20 años callando y trabajando silenciosamente, y Darwin creyó morir en ese momento porque dijo voy a perder todo mi esfuerzo y todo mi trabajo, y decidieron conjuntamente hacer una publicación de los 2 ensayos, tanto el de Darwin como el de Wallace, pero sin lugar a dudas Darwin era la persona que tenía todo el bagaje y toda la sustentación. Pero esto demuestra que ya la historia necesitaba ese paso, y habría que decir también que no fue el único paradigma dialéctico desde el momento. Recuerden que ya se venía abriendo paso todo el análisis de la energía y de la materia, y la ley de la conservación de la energía fue bien importante. Ya se estaba viendo la interconexión que había entre energía cinética, energía eléctrica, energía mecánica, energía electromagnética, que también mostraba que los mundos se conectaban, ¿no? Que podía venir la energía lumínica y transformarse en energía calorífica. Eso no se sabía antes. La teoría celular, etc. Ya estaban surgiendo la embriología también como ciencia del desarrollo. Entonces todo eso está mostrando que el desarrollo de la ciencia, impulsado por la necesidad de la técnica, ¿cierto? Porque no olvidemos que la revolución industrial en Inglaterra es un producto de la técnica del siglo XVIII, y Alemania alcanza económicamente a Inglaterra por una revolución científica técnica, si se quiere, superior a la inglesa a finales del siglo XIX, centrada fundamentalmente en la química y en el electromagnetismo. Entonces la época estaba madura para el surgimiento de esta ciencia, y como dijo alguna vez Newton, que realmente esta idea no era de él, se puede decir lo mismo de Darwin. Si he logrado ir más lejos ha sido porque he subido a los hombros de gigantes. Es una frase original de Bernardo de Chartres en el siglo XII, pero que Newton en una carta cita. El Newton, el gigante de la física, dice: yo pude ver más lejos porque estaba parado sobre hombros de gigantes. Y también nos permite ver la ciencia como
como un proceso colectivo, como un proceso histórico. Mire, Darwin llega con sus pinzones, sus famosos pinzones de las Galápagos, que los recolectó muy desordenadamente, de lo cual se arrepintió después, porque se dio cuenta que ahí había una de las claves de la ciencia que él quería fundar. ¿Y a quién se lo entrega? Pues a un gran morfólogo que había en Inglaterra. Ahí estaban todos los grandes científicos del momento en la geología. Lyell, nada más y nada menos que el creador de la geología dinámica, conversaban con él, discutían. Entonces esto es una obra muy colectiva, es una obra muy... y me parece bueno porque eso desmitifica el genio, o ayuda a tumbar la teoría del genio en la ciencia, ¿cierto? El genio es una persona consagrada, no se le resta su mérito, pero está parado en el momento que es y en la hora que es, y sabe encontrar las claves de lo que son. O sea, vuelvo y repito la tesis principal que quiero trabajar: la ubicación histórica del pensamiento. Y esta teoría del genio nos ayuda también a desmitificar las ciencias y nos ayuda a prevenirnos del dogmatismo en la ciencia. Ustedes saben que hay una lucha muy fuerte en el seno de la evolución, porque están los evolucionistas revolucionarios y los conservadores, y están en una pelea casada desde los años 70 tremenda. O sea, usted puede hacer una capilla dentro de la misma ciencia, como dijo Stanislao Zulet, alguna vez le leí. Hasta el libro más científico es posible construir una iglesia y un dogma, según como usted asuma el estudio de la ciencia. Entonces yo creo que ayudar a entender todos estos factores nos ayudan a verlo precisamente como lo que es. Y como toda ciencia, la evolución por selección natural se ha venido desarrollando y completando desde los tiempos de Darwin. La controversia no está en si la evolución existe o no existe, como falsamente dicen los creacionistas, los que crearon la teoría del diseñador inteligente. Esa no es la discusión. La evolución es un hecho, es uno de los hechos más probados por la ciencia por múltiples caminos, no solamente los 4 que tenía Darwin en su momento, sino que podemos añadir hoy fundamentalmente la bioquímica y la genética molecular, por mencionar las 2 más importantes. Absolutamente comprobado la evolución, que la evolución es la tesis fundamental de la evolución, es todos procedemos de un antecesor común biológico primordial, inicial. Y ese antecesor primordial común biológico, en esencia, es una procariota, o sea, una bacteria sin núcleo. Todos provenimos de un ser unicelular, procariótico sin núcleo, del cual después se originaron las eucariotas, células con núcleo, y salen otra gran familia que son las arqueas. Las 3 grandes reinos: arqueas, bacterias y eucariotas. Pero todos venimos del mismo ser original. Eso está comprobado, eso no lo discute la ciencia. La ciencia no discute eso, sobre eso no hay controversia. La controversia es sobre los mecanismos por los cuales ese ser primordial que se formó hace unos 3.500 millones de años sobre el planeta Tierra llegó a dar las formas que conocemos y que tenemos ante nosotros. Es decir, la complejidad del ojo, la complejidad del flagelo o de los cilios, todo lo que nos dicen los creacionistas que no se puede explicar por evolución, la cascada de la coagulación con su maravilloso desenlace de 13 pasos hasta formar un coágulo. ¿Qué decimos nosotros desde la ciencia? ¿O qué digo yo? ¿Cómo respondo a ese punto? Lo grave no es que la teoría de la evolución tenga fisuras, lo grave sería que no las tuviera. Eso sería grave, porque es que lo propio de la ciencia, y contrario a las creencias dogmáticas, una de las características del dogma es que afirma una verdad definitiva y cerrada, por demás revelada e incuestionable. La ciencia no funciona así. Entonces los creacionistas dicen: no han podido encontrar el eslabón perdido entre tal especie y tal otra. Ese no es el problema, eso es lo propio de la ciencia. Y de hecho llevamos ya, desde los tiempos de Darwin, 150 años de 4 grandes revoluciones dentro de la misma teoría de la evolución. 4 grandes revoluciones. O sea, y se sigue debatiendo y se sigue transformando. ¿Sí? O sea, la teoría sintética que juntó genes con evolución, y los aportes que pudieron hacer Stephen Jay Gould y Eldridge con la teoría del equilibrio puntuado, y la gran revolución que trajo la genética y la biología molecular. Entonces esto se sigue moviendo, pero no nos extrañe, es que la ciencia es así. O sea, la ciencia es una cosa que se cuestiona, que se autocritica, que se autocorrige,
como dijo un filósofo de la ciencia muy valioso que llama Gastón Bachelard, es que la ciencia trabaja es corrigiendo los datos que se plantearon y perfeccionando. Es un proceso que no acaba. No acaba, la ciencia no aspira a verdades definitivas, y el que crea eso está parado, revísese, porque está parado más en el área del dogma. Miren, hay cosas impresionantes e inmediatas que son además noticia de prensa, ¿cierto? Ya el genoma, el estudio de los genomas y la comparación dijo hace rato que compartíamos un 99% de la información genética con los chimpancés, un 97% de la información genética con los orangutanes. Todas las moléculas vivas, todas trabajan la información para construir sus proteínas, a la que hace la punta de mi nariz, el color de mis ojos, el cabello, etcétera, en base a la molécula de ADN. Pero leyendo un poco sobre evolución para esta conferencia me encontré una prueba que se las quiero compartir, de este biólogo molecular Javier San Pedro, en un libro que llama Deconstruyendo a Darwin, explicando lo que son los genes Hox. Los genes Hox son unos genes que tienen el papel de director de orquesta de la maquinaria molecular de construcción de proteínas. Ellos no construyen las proteínas, ellos dicen qué es lo que el gen encargado de organizar la proteína tiene que hacer. Entonces encontraron que hay unos 6 o 7 grupos de genes Hox. Resulta que todos los seres vivos, por lo menos los que tenemos simetría bilateral, es decir, que somos la mitad iguales, entre comillas, de este lado y la mitad de este lado, y eso somos casi todos los seres vivos, que además comparten otras características similares. En eso, ahí se ve la unidad de la evolución. Por ejemplo, todos tenemos la misma embriología, todos tenemos 3 capas embriológicas, ecto, meso y endodermo, todos tenemos un tubo de la boca al ano, todos tenemos una notocordia o una tira nerviosa, que en nuestro caso sería la médula espinal. Bueno, todos estos seres que van desde una libélula hasta una cucaracha, una mosca, un primate y el ser humano, tienen estos genes Hox. Esa es otra característica. El gen Hox organiza los cuerpos en 3 partes: cabeza, tronco y abdomen. Y eso igualitico a cualquier abeja, somos igualiticos: cabeza, abdomen y tronco. Entonces hay un gen Hox que es el encargado de organizar las proteínas con las cuales yo construyo la cabeza. Eso están las moscas de la fruta, por ejemplo, en la drosófila. Entonces, esta prueba me parece importante traérselas porque muestra el origen ancestral de todos nosotros. Cuando el gen Hox es suprimido en la síntesis de proteína para hacer la cabeza de la drosófila, pues sencillamente se produce la mosca, pero no se produce su cabeza. Si cogemos el gen Hox de un ser humano, por ejemplo el mío, y se lo ponemos al material genético de la mosca de la drosófila, adivinen qué hace. La cabeza de la mosca, no la cabeza mía. Porque lo que hace es organizar los genes que tienen que construir la cabeza de la mosca. Es decir, el gen Hox hace lo mismo en las moscas y en mí: dirigir la construcción de mis 3 segmentos. No nos diferenciamos mucho de una mosca, no digamos de un chimpancé, que somos igualiticos, hueso por hueso, estructura por estructura, fisiología por fisiología. Digamos, en una mosca, qué parecido. ¿Cómo la biología molecular nos permite ver eso? Y otros mecanismos que se siguen discutiendo hoy, que dentro de esas grandes revoluciones, ha sido muy cuestionada la teoría de la evolución por selección natural, en el sentido del énfasis en la competencia, ¿cierto? La lucha del más fuerte, que además no era una frase de Darwin, sino de Spencer, y que era un reflejo de la competitiva sociedad capitalista de la época hasta hoy. Han surgido teorías alternativas, por ejemplo, a favor de la cooperación y de la simbiosis. Entonces hay una bióloga muy famosa que se llama Lynn Margulis, que plantea que la evolución ha funcionado más que todo por asociación y por cooperación, no por competencia. Y ella es la que dice que las células eucariotas surgieron por la fusión de 2 células, que compartieron su material genético.
Y la otra discusión es, también se le ha criticado mucho a Darwin, si la evolución es tan gradualista, tan lenta, si la evolución, para que haya un cambio genético en la población se necesitan tantos millones de años, o si no será posible que haya aceleramientos en el proceso de evolución por periodos. Y efectivamente, esa es una de las cosas que plantea Stephen Jay Gould, una evolución a saltos. O sea, que la evolución no sigue siempre un curso parecido, un ciclo, sino que puede haber evolución en muy cortos periodos de tiempo. Entonces, yo no me voy a meter en esa discusión. Aquí veo que está mi compañero Jaime Carranza, él pudiera dar una charla mucho mejor que yo sobre eso, pero esos son los debates que se están dando precisamente en el seno de la biología. Con eso termino la primera idea, la determinación histórica del pensamiento de Darwin. Paso a la segunda, que es el título de la conferencia: ¿cuál es el impacto del darwinismo en la sociedad? Pues bien, se puede decir que no hubo esfera del pensamiento humano que no hubiera sido impactada por la teoría de la evolución. Ojo, no solo las ciencias de la vida, que todas se vieron obligadas a reconfigurarse en relación a la evolución, sino las demás ciencias, inclusive ciencias que apenas estaban naciendo o que fueron propiciadas por la misma evolución en su nacimiento, pero también el arte y la cultura, pero también el lenguaje y las costumbres fueron de alguna manera revolucionadas e impactadas por ese momento tan importante que fue esas grandes teorías científicas. Hay un escritor francés muy famoso y muy valioso que se llama Emilio Zola, que está inscrito dentro de la escuela naturalista o realista en la literatura, y que escribió abiertamente a favor de que los escritores tenían que seguir el método científico a la hora de hacer sus obras, ni más ni menos. Y no es cualquier pendejo, o sea, nada más y nada menos que el escritor de Naná, que el escritor de Germinal. Es más, toda la saga de Solá es una evolución de una familia. Es una evolución, cómo va siguiendo la familia a lo largo de generación tras generación. Pero no me voy a meter pues tanto en la literatura, que no es el campo. Hoy podríamos decir que sin la ciencia de la evolución no habría ciencia en absoluto, ¿cierto? La evolución es el pilar básico de la ciencia moderna. Digamos que el planteamiento que se hizo es el episteme de la investigación científica actual, y por eso es tan importante defenderlo. Por eso nosotros hemos asumido una posición militante, porque nos preocupa mucho que la evolución no se enseña, o si se enseña mal. Se enseña una versión teleológica, y los que no entiendan el término, es una especie de suplantación del designio divino hacia fines, pero incrustada dentro de la llamada teoría de la evolución que a nosotros nos enseñan. Citando a uno de los grandes genetistas y creador de la teoría sintética, dice: nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Y esto es muy cierto. O sea, el impacto directo de la evolución sobre las ciencias biológicas fue definitivo. O sea, no hablemos de la medicina. ¿Podría la medicina que tenemos hoy existir sin la teoría de la evolución? Y para bajarles eso a ustedes al plano sencillo de todos los días, yo les pregunto: cuando yo estaba niño me mandaban ampicilina para las infecciones bacterianas. ¿Por qué no se manda ya la ampicilina? Claro, porque las bacterias hacen resistencia, un fenómeno archiconocido en los microorganismos. No solamente las bacterias, sino los virus. Son unos problemas con la gripa, son unos problemas con el virus del SIDA. Entonces la medicina va trabajando porque se lanzan los antibióticos y rápidamente aparece la resistencia, y esa resistencia es por mecanismos evolutivos, no es por ningún otro mecanismo, es siguiendo el más claro libreto evolutivo. Y así podríamos mencionar cantidad de ejemplos en la medicina. En las ciencias agropecuarias también se da la resistencia a las plagas, por ejemplo, los pesticidas. El DDT, que es una sustancia química muy nociva, muy dañina, que se utiliza y se ha seguido utilizando, rápidamente generó resistencia a los 10 años en cantidad de insectos. Y todo eso opera por mecanismos evolutivos. La botánica, la zoología, posteriormente la genética. La genética vino a darle un puntillazo muy importante a Darwin, o sea, a confirmar su teoría, porque Darwin no entendía el mecanismo del cambio genético. Recuerden que Mendel, este monje que había descubierto las leyes de la evolución, murió sin haber sido reconocido su trabajo. O
Su trabajo fue redescubierto apenas en 1901, 1902, ya Darwin se había muerto hace mucho rato. Es decir, las leyes de Mendel apenas se vinieron a redescubrir comenzando el siglo XX. Pero cuando estas dos grandes fuentes de pensamiento se encuentran, constituyen un nuevo salto en la teoría de la evolución, que es la teoría sintética, cuando selección natural y genética se encuentran. Entonces, todas estas ciencias han sido hondamente transformadas e impactadas por la teoría de la evolución. Hay una enfermedad muy conocida, está muy documentada en los manuales médicos, que es la anemia falciforme. La anemia falciforme es una mutación que hace que los eritrocitos, en vez de ser esferoidales, se vuelvan como en forma de moneda. Y esos eritrocitos, a la hora de circular por las arterias y por las venas, se revientan, hacen hemólisis. Y ese es uno de los problemas de las personas que tienen anemias falciforme. Se pusieron a mirar dónde estaba la gente que tenía el gen de la anemia falciforme, y en los mapas, yo traía eso en una diapositiva, pero no hay video ahí, se ve cómo la distribución de la población con el gen de la anemia falciforme coincide punto por punto con las zonas de malaria en África y en el Oriente Medio. ¿Por qué? Porque esa mutación en esas personas hace resistencia a la malaria. Esas personas no se mueren de malaria si tienen anemia falciforme, les trae otros problemas, pero los salva de la malaria. Y así se han venido encontrando cantidad de evidencias médicas, biológicas, y que sin lugar a dudas sería imposible comprender la medicina hoy y las otras disciplinas de las que estoy hablando sin la teoría de la evolución. Entonces todas ellas se reconfiguraron. Mire, para que hagamos un ejemplo ahora, y hay mucha gente muy joven acá, los que somos anteriores a esta etapa de la informática, de las computadoras y las telecomunicaciones, los que crecimos todavía en la época del libro, de las bibliotecas, esa parte, nos tocó esta revolución de la informática. ¿Qué pasó con la informática? Todo se tuvo que redefinir en relación a eso, hasta la fotografía. Nos tocó archivar las cámaras que teníamos de rollos y eso, porque eso ya no funcionaba. Pues bueno, la teoría de la evolución tuvo un efecto similar sobre todas las otras ciencias y especialmente sobre todas las biológicas. Ahora hay un debate con patarroyo porque la Corte Suprema, una de las cortes, le prohibió experimentar con monos del Amazonas. ¿Por qué se hacen esas investigaciones con monos? Si la teoría de la evolución no fuera cierta, eso no se sabría, no se podría hacer. Es precisamente por esa similitud genética, por la cual la vacuna de la malaria se prueba efectivamente con monos del Amazonas. La evolución creó ciencias nuevas, por ejemplo la antropología, que es una ciencia que nace muy al influjo de la teoría de la evolución, por una razón sencilla. Antes de Darwin no se consideraba al ser humano como parte de la naturaleza, por lo tanto no era objeto científico. Pero con Darwin, si tenemos un antecesor natural, entonces podemos ser objeto de estudio científico. Nace la antropología. ¿Y qué tal? Si así como venimos de un ser primordial, también las leyes de la sociedad actual se puedan entender mirándola en su origen en las comunidades primitivas. Y así trabajó la antropología muchas décadas, bajo ese esquema, y todavía sigue trabajando. La psicología del desarrollo, ¿cierto? Ciencias que fueron naciendo al influjo de la teoría de la evolución. Pero también las demás áreas de la ciencia fueron impactadas, porque de alguna manera la astronomía, la física, la química y ante todo las ciencias sociales quisieron, unos más, unos mejor u otros peor, calcar los aportes de la teoría de la evolución a sus propios campos específicos. Y el caso más evidente de eso son las propias ciencias sociales. Dos de las grandes escuelas que intentaron explicar la sociedad al influjo de esta teoría fueron el marxismo y la sociobiología, o el darwinismo social. O sea, el materialismo histórico de Marx y el darwinismo social de Spencer, especialmente el darwinismo social, porque el darwinismo social era un trasplante mecánico, y sigue siéndolo, de muchas de las teorías que operan al nivel de la escala biológica al campo de las ciencias sociales. Y aquí quiero hacer una crítica de esa escuela, porque yo soy de los que comparten la posición de los biólogos como Richard Lewontin en un libro como El sueño del genoma humano, o No están los genes, que critican acérrimamente las teorías de los otros biólogos evolutivos
muy ligados al determinismo biológico, como Richard Dawkins, que plantean que el comportamiento humano se explica por programas genéticos específicos. Es decir, nos comportamos de acuerdo a lo que nos dictan los genes. Ese es el planteamiento del determinismo biológico. No estamos muy lejos del mar. Y eso es mucha sociobiología, esa es la escuela sociobiológica. Entonces, en ese punto, pues han chocado las dos escuelas. Ustedes saben que las expresiones de ese darwinismo social están a la vista, ahorita las voy a mencionar, pero uno de los libros que ha criticado esa posición, que se llama La falsa medida del ser humano, un libro que escribió Stephen Gould, para criticar los test de inteligencia, que son muy intencionados, ¿sí? Es precisamente la refutación de que no hay prueba empírica de que los genes sean los que controlen la conducta humana, porque la conducta humana es un fenómeno supremamente complejo y determinado fundamentalmente por elementos sociales y no biológicos. Como dice Lewontin, no negamos que hay una base biológica de la conducta humana, eso no es lo que se discute. Por supuesto que nosotros no podemos decir que en 200.000 años que tiene el Homo sapiens sobre la Tierra y la construcción de sociedades correlativas pueda pasar por alto millones y millones de años de evolución desde ese origen del que venimos, ¿cierto? Desde los peces, los reptiles, los anfibios, los mamíferos y llegar hasta nosotros. El problema no es ese, el problema es que nosotros no estamos encadenados a ese genoma, por una razón muy sencilla, porque nosotros, la sociedad no la rigen las leyes evolutivas, no es el factor principal. Nosotros seguimos evolucionando, sin lugar a dudas, pero la evolución no es el factor rector del desarrollo social. Mientras los seres vivos están en la obligación de adaptarse al medio, por el mecanismo que sea, y el organismo que no se adapte perece, los seres humanos adaptan el medio a sus necesidades mediante el lenguaje, la abstracción y el trabajo. O sea, nosotros escapamos de la evolución. Nosotros no necesitamos que nos crezca un vello inmenso como el del oso polar, tener una gran pelaje para poder vivir en el Ártico. Nos construimos un saco y nos vamos para allá o hacemos una calefacción. O sea, adaptamos el medio a nuestras necesidades por medio del trabajo, y eso lo ha dado una simbiosis del desarrollo humano, ¿cierto? Que fue el tamaño del cerebro, la aparición del lenguaje articulado, la capacidad de extracción, pero muy en relación con la mano, porque esa es la parte que se olvida. A mí me parecía triste que a Carl Sagan le preguntaban en las viejas series de Cosmos que qué era lo que nos hacía típicamente humanos, y él decía la inteligencia, pero para mí eso es una perogrullada. Pues claro que la inteligencia, pero ¿por qué la inteligencia? ¿De dónde viene la inteligencia? Ojo, porque es que hay una simbiosis entre mano y cerebro, entre trabajo y lenguaje, y lo que posibilita el lenguaje, la abstracción, que tiene que captarse en esa dinámica. Entonces, estoy en esta crítica a la sociobiología. Quiero rápidamente mencionar algunas de las implicaciones sociales de la sociobiología, porque algunas están muy en boga. No crean que es un problema solamente de los nazis, de los japoneses. No sé si ustedes saben que los ingleses fueron sociobiólogos bastante, y los norteamericanos bastante, ¿no? Toda esta rama de la psiquiatría, del control de la conducta, de la hiperactividad en los niños, está muy gobernada por esas teorías. Aquí hay una gente que proponía la masificación del consumo de Ritalina para controlar a los niños en las escuelas. Eso es grave a nuestro juicio. Entonces, esto tiene que ver con cosas como empezar a hacer discriminaciones entre los seres humanos, hacia el racismo, hacia el machismo, hacia la discriminación de clase. Sabemos ya que el ser humano es una sola especie, que el concepto de raza es un concepto altamente anticientífico. No hay razas humanas, todos somos una sola especie, y una especie es aquella que puede cruzarse y generar descendencia, y todos los seres humanos pueden cruzarse y generar descendencia. Además, en 200.000 años de evolución no ha habido tiempo de generar esto, de generar nuevas especies. Entonces, el neoliberalismo, por ejemplo, ustedes escuchan el discurso neoliberal y es muy determinista biológico, está basado en la teoría del más fuerte, que los pequeños productores se van a quebrar de malas. Eso es la supervivencia del más fuerte, y es un discurso sociobiológico el que guía esos discursos. Todas estas campañas de esterilización masiva y control natal, no sé si ustedes supieron que Fujimori
hizo una campaña de esterilización masiva en comunidades indígenas en la sierra peruana. Todo esto, los test de inteligencia, test de aptitud, test de conocimiento, para medir contextos tan diferentes, tan diferentes. A mí no se me olvida una cosa que nos contó el antropólogo Luis Guillermo Vasco, que es una de las personas que más sabe de los guambianos, y él nos decía que los guambianos eran muy inteligentes, porque ellos le hacían caer en cuenta en el territorio de ellos lo bruto que era uno. Entonces, pasando un río, ellos no lo dirigían, lo dejaban a uno que se fuera adelante, y uno empezaba a tropezarse, a no saber dejar las cosas, y cuando veían que uno estaba allá le decía, no, es que es por aquí, por el puente, profesor. O sea, porque la gente es inteligente en su contexto, en su realidad. Yo no puedo aplicar un test del IFES, no sé cómo se llama ahorita, para decir que los niños son inteligentes de 100 para arriba, eso no se mueve así. Eso es un exabrupto, pero no lo vemos porque está completamente naturalizado, a todos nos lo hicieron, en las empresas, para admisión, etc. Pero les invito a que lean el libro de Stephen Jay Gould sobre la falsa medida del hombre, para que capten ese punto. Programas educativos selectivos para grupos sociales. Aquí hay varias educaciones estratificadas. Aquí está el liceo francés para los ricos, y vayan a las escuelas de Villa Santana o de Puerto Caldas para que vean la situación de la gente. O sea, eso de la educación para todos hay programas educativos selectivos, así, claro, y los muchachos del liceo francés salen pilas, porque tienen profesores, tienen investigación, tienen recursos, una cantidad de cosas. La escuela dominante en psiquiatría, o sea, bueno, entonces quiero simplemente llamar sobre esos puntos. Dejando este segundo aspecto, que sería el impacto del darwinismo en la sociedad, quiero pasar al último, que sería el impacto del darwinismo en la concepción y el método científico. ¿Por qué esto es una revolución en la manera de hacer ciencia y en la manera de concebir la ciencia? Uno de los problemas con la sociobiología o esos traslados mecánicos es que lo que había que aprender de la ciencia de la evolución no era trasladar sus leyes específicas a campos donde no aplicaban. Era mejor agarrar su método y su concepción. ¿Cuál era su método y su concepción? ¿En qué consiste? Entonces, si hacemos dos cuadros comparativos entre lo que había antes de Darwin y lo que se vino después, yo voy a simplemente decir una palabra y ustedes la piensan. El método anterior, que era la palabra creación, era central. Después de Darwin, evolución. El método anterior se concebía el objeto de investigación como un objeto estable. Para Darwin el objeto de investigación es el objeto cambiante. Mire, eso es muy revolucionario, porque cuando usted busca la estabilidad, usted busca la uniformidad. Usted está buscando qué hay de común y de estable en las especies. Darwin dijo, no, fíjense en la variabilidad, fíjense en lo que varía. Convertir el objeto de estudio en lo variable fue todo un cambio en el paradigma, es decir, en lo que se mueve, en lo que se transforma, en lo que en el discurso judeocristiano es imperfecto, porque ese es el otro componente. Para el método anterior había una idea de la perfección en la naturaleza, mientras que en este otro método las cosas no son perfectas, y somos muy imperfectos. Una de las cosas que les decimos a los que defienden la teoría del creacionismo y el diseño inteligente es si un diseñador inteligente diseñaría como ha diseñado, por ejemplo, el cuerpo humano. Por ejemplo, ¿cómo les parece el sistema reproductor femenino? Con todo su problema de la menstruación, de la ovulación, de los cólicos, las endometriosis. Es muy imperfecto, horroroso. Ahora, tenemos problemas serios a nivel de espalda. ¿Por qué tenemos problemas serios a nivel de espalda? Porque nosotros no estamos preparados para el bipedismo. Nos acabamos de levantar en la historia de la evolución, y la espalda de nosotros no está preparada para eso, y sobre todo para tener un cráneo tan grande, con un cerebro tan monstruoso. Y ni hablemos de la caja dental, ni hablemos de los colmillos que nos servían anteriormente, porque éramos cazadores recolectores y estábamos muy cercanos a los carnívoros, y necesitamos esa estructura, que además la mandíbula en los cuadrúpedos es muy diferente a la nuestra. Decirle eso a mis amigos vegetarianos, que no molesta. Cuando tenemos la marcha erguida, nos encontramos que este empequeñecimiento de la mandíbula, los dientes no nos caben en la cavidad oral. Por eso es que los ortodoncistas tienen tanto trabajo. Ni más, es por razones evolutivas. Pero de ahí la imperfección y cantidad de otros factores. Entonces, realmente la idea de perfección es una idea religiosa.
La perfección no existe hay hermosura, hay dinámica, hay interrelación, pero perfección por ninguna parte. En el método anterior, las cosas obedecían a un fino propósito. Eso se llama en filosofía teleología, ¿cierto? Hay un fin, ¿cierto? Todo persigue, y en últimas es el designio divino. O sea, Dios tiene una misión para nosotros y para su creación. No, aquí el azar se volvió el gran ordenador, se volvió la gran ley que baraja, porque la genética, por ejemplo, baraja y sale y vienen las mutaciones, vienen los transposones y pasan parte del material genética de uno a otro, y esto salen unas cosas que uno ni se espera. Y por algo que se me viene a la mente ya, la mutación de los ojos azules es una mutación de hace 10.000 años que se generalizó en las partes nórdicas porque se vio que era favorable a la absorción de luz solar para la síntesis de vitamina D, asociado a la piel blanca. Y en 10.000 años se generalizó una mutación aleatoria como cualquier otra. Piel blanca y ojos azules, habitantes nórdicos. El método anterior concebía los objetos como monolíticos, como cerrados, como sin contradicciones. El método dialéctico es contradictorio. Ojo, tenemos el factor creador aquí en la variabilidad del material genético, pero tenemos a la selección natural allá diciendo qué pervive, qué no pervive, porque según la mutación puede ser beneficiosa o puede ser perjudicial para la especie. O sea, ahí hay una unidad contradictoria, digámoslo, desordenadora, ordenadora. Y toda la concepción de la evolución es muy contradictoria. El anterior método era antropocéntrico, ¿cierto? Nosotros estábamos en el centro de la creación, nosotros éramos los hijos preferidos de Dios, construidos a su imagen y semejanza. En este nosotros ni aparecemos. Este es un enfoque naturalista. Las moscas y nosotros somos hechos como de la misma cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué rebajada tan horrible? ¿Cierto? Nos tumbaron del curvito. Si a esto le sumamos el hecho de que ya el heliocentrismo de Copérnico y Galileo habían asestado un golpe muy fuerte a la visión aristotélica de que estamos en el centro del universo, viene Darwin y le da este segundo golpe con el origen del ser humano y de la vida. Después aparece Marx con la teoría materialista de la sociedad. O sea, la sociedad se explica por causas materiales, por la producción económica, por el intercambio y la política que se deduce de allí. Y finalmente llega Freud y los psicoanalistas a explicar la conducta, y una conducta basada en la pulsión sexual, en las influencias de la familia, en el entorno. Oiga, no se dejó ningún espacio para que Dios explicara algo. Y estoy hablando de las 4 grandes esferas: el cosmos, materia inanimada, la vida con Darwin, la sociedad con Marx y el cerebro y la conducta. Entonces, esos grandes golpes que recibió la religión en el siglo XIX se deben principalmente a este método que Engels llamó el método dialéctico. Porque Engels, por aquí hay un librito muy olvidado, eso ya la gente ni lo lee, se consigue por ahí en los andenes, pero dice cosas preciosas del método científico. Este libro que se llama Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Les voy a leer el resumen porque el método dialéctico es el método de la evolución, el método de Darwin. Dice Engels: la gran idea cardinal de que el mundo no puede concebirse como un conjunto de objetos terminados, sino como un conjunto de procesos en el que las cosas que parecen estables, al igual que sus reflejos mentales en nuestras cabezas, los conceptos, pasan por una serie ininterrumpida de cambios, por un proceso de génesis y caducidad, a través de los cuales, pese a todo su aparente carácter fortuito y a todos los retrocesos momentáneos, se acaba imponiendo siempre una trayectoria progresiva. Esta gran idea cardinal se halla ya tan arraigada, sobre todo desde Hegel, en la conciencia habitual, que expuesta así en términos generales apenas se encuentra oposición. Pero una cosa es reconocerla de palabra y otra cosa es aplicarla a la realidad concreta en todos los campos sometidos a investigación. Si en nuestra investigación nos colocamos siempre en este punto de vista, daremos al traste de una vez para siempre. Oiga, y a los que han dicho que el marxismo habla de verdades definitivas, daremos al traste de una vez para siempre con el postulado de soluciones definitivas y verdades eternas. Tendremos en todo momento la conciencia de que todos los resultados que obtengamos serán forzosamente limitados y se hallarán condicionados por las circunstancias en las cuales los obtenemos. Eso está diciendo Engels del método dialéctico, y eso es lo que se deduce del método de Darwin. Estaba hablando del golpe de la religión.
La teoría de la selección natural fue aceptada en su momento porque ofrecía una explicación racional basada en pruebas sobre el origen común de todos los seres vivos y de la inmensa diversidad y capacidad de adaptación de las especies a sus ambientes. Es decir, parecía explicar quién estaba diseñando lo que antes no se sabía. ¿Cómo es posible que esa complejidad surja? Antes de Darwin no había una explicación racional a eso. Darwin fue el primero que dio una explicación incompleta, muy limitada, pero abrió la brecha y abrió el camino por el que se siguió todo lo que continuó. Todo esto restó fuerza a la creencia de un diseñador supremo inteligente y asustó un golpe contundente al antropocentrismo. ¿Qué somos? Dos frases históricas: no somos más que materia que se piensa a sí misma. Primera frase muy valiosa: no somos más que materia que se piensa a sí misma. Y la segunda, del inmortal Sagan: no somos más que polvo de estrellas. Es decir, hoy sabemos que nuestro planeta es una mota de polvo perdido en un rincón del universo. El universo no tiene centro, por lo tanto tampoco tiene rincón. Es un planeta perdido, pequeño, en una estrella de tercera categoría que es el Sol. Ni siquiera es una estrella grande, importante, esas que van a terminar en supernova, para nada. Somos parientes hasta de las moscas y de los bichos. Sabemos que la sociedad se mueve de acuerdo a leyes económicas y políticas demostrables, incluso hoy medibles y matematizables, y que la conducta humana es el producto de estas influencias de las que hablaba anteriormente. Y a pesar de todo eso, ninguno, me atrevo a afirmar, ninguno de estos planteamientos se encuentra plenamente consolidado en la actualidad. Porque, por ejemplo, Lewontin dice, y es optimista en eso, dice que la visión cosmogónica sí, pero que la evolución a medias. Y yo diría ninguna. ¿Y por qué? No por falta de argumentos científicos, sino por razones ideológicas y de interés político. Yo traigo una tabla de resultados acá, de una encuesta mundial. ¿Qué cree la gente? Una famosa encuesta que hace Gallup, como en 35 países del mundo. La estadística de Estados Unidos es muy conocida, sale por aquí en una de estas revistas de la National Geographic, esta que, sobre la pregunta si se equivocó Darwin. Aquí sale esa encuesta. ¿Qué dice el pueblo norteamericano? El 45% considera que los seres humanos han sido creados en un espacio de tiempo que no excede los 10.000 años. O sea, son creacionistas, el 45%. El 37% no es científico, es deísta. Cree que Dios creó el mundo y lo echó a andar con sus leyes. Y solo como el 5% es científico. ¿Por qué? ¿Por qué en la sociedad más tecnológica? ¿Por qué en la mayor potencia político-militar económica de la historia? Y ni hablemos de otros países. O sea, el resurgimiento de la religión y del misticismo estaba a todos los niveles. Eso obligó a Carl Sagan a escribir un libro antes de morirse, El mundo y sus demonios, y pone una vela en la carátula del libro. ¿Por qué? Porque él era optimista, encender la luz de la ciencia en medio de tanta oscuridad. ¿Y por qué? Si ya se conocen todas estas cosas. Hay una ofensiva política muy fuerte, y en Estados Unidos la teoría del diseño inteligente es su cabeza más visible. Aquí, como estamos bajo la hegemonía de la Iglesia Católica, pues la Iglesia ya hace rato asumió una posición, que es la posición de decir que ellos no se oponen a la teoría de la evolución. Ahora, cuando uno mira los documentos del Papa, sí se oponen, porque no la aceptan. Dicen que el hombre fue creación divina, punto. No van a aceptar nada de eso del mico y de que bajó del mono, que también es falso, pues, pero ellos no aceptan nada de eso. Pero la religión católica, de hecho, es una cosa más pragmática. Primero tienen los hilos de la educación en el país. La Asociación de Escuelas y Colegios Católicos, que agrupa como 2.500 instituciones y que tiene una monja que lo preside, olímpicamente dice: aquí se enseñan las dos alternativas. Lo mismo que se pelea en Estados Unidos, que no dejen entrar una teoría alternativa. Es que no es teoría. Es que dejarle a los creadores de la teoría del diseño inteligente entrar a las escuelas como parte del pensum, a que se enseñe la teoría alternativa del diseñador inteligente, es como decir que cuando enseñen sobre geografía, enseñen la teoría alternativa de que la Tierra es plana.
así más o menos de ese tamaño es. O la teoría alternativa de que la Tierra es el centro del universo. Es que eso no es ciencia, eso es creencia, así de sencillo. Por lo tanto no tiene por qué enseñarse en las escuelas. Pero aquí la Iglesia Católica simplemente los enseña como teorías alternativas, o lo que es peor, en los colegios laicos, ¿se enseña mal o no se enseña? Porque a todos, no sé ahora, no estoy muy al tanto ahora, aunque con la campaña de Darwin hablamos con varios profesores de secundaria que parecían confirmar este planteamiento. A muchos nos enseñaron eso de la evolución como una escalerita. Es una escalerita donde el ser humano está aquí en la punta, como en la cumbre. Eso es teleológico. O sea, eso no es teoría de la evolución. O sea, ese hilo conductor de progreso que parece llevar a la perfección y donde el ser humano está en la cumbre del proceso evolutivo, eso no es teoría de la evolución. Eso es la religión encriptada dentro del discurso científico. Y ojo, porque tenemos que mirar que realmente no se está enseñando la teoría de la evolución en nuestros colegios. Una bióloga que es profesora en Puerto Caldas en bachillerato, que asistió a estas jornadas del año Darwin, nos decía, es que a los niños les deben enseñar los fundamentos de la evolución como se le enseña a lavarse los dientes o amarrarse los zapatos. Desde la primera infancia se le debería enseñar cuáles son los orígenes y cómo funciona la vida, para que eso sea parte de un conocimiento real, de un conocimiento serio, de un conocimiento estructurado que le permita a la gente formarse un criterio del mundo, pero un criterio objetivo, no estos cuentos de hadas, de Adán y de la costilla y toda esta cosa del barro, pues, porque con eso no vamos a llegar muy lejos. Bueno, voy terminando con una cita del filósofo francés Michel Onfray, en un texto que se lo recomiendo a la Asociación de Ateos de acá, Manual de Ateología. Es el proyecto de Onfray. Onfray dice que hay que retomar el proyecto teológico, y lo retoma de un filósofo francés que lo dejó incompleto, pero retoma el nombre. Pues Onfray nos dice una cosa aquí muy importante: uno puede renunciar a Dios, creer que no existe, no creer en los milagros, es decir, renunciar a los dogmas de la creencia, pero tener íntegro el episteme cristiano en la manera de entender y juzgar todo el mundo. Voy a leerlo textualmente. Dice así: la retirada de las tropas judeocristianas no modifica en nada su poder y su dominio sobre los territorios conquistados que mantienen y administran desde hace casi 2 milenios. La tierra es una prueba y la geografía un testimonio de su antigua presencia y de su infusión ideológica, mental, conceptual y espiritual. Aún retirados, los conquistadores siguen estando presentes porque han conquistado los cuerpos, las almas, la carne y el espíritu de la mayoría. Su repliegue estratégico no significa el fin de su dominio efectivo. El judeocristianismo deja tras de sí una episteme y un soporte sobre el cual se llevan a cabo todos los intercambios mentales y simbólicos. Sin el sacerdote o su sombra, sin el religioso o sus adulones, 2 milenios de historia y dominación ideológica continúan sometiendo, forjando y formateando a los sujetos. De ahí la permanencia y actualidad de la lucha contra esa fuerza, mucho más amenazadora por cuanto da la impresión de haber caducado. Llevamos incrustada la episteme idealista y se nos refuerza por todos los medios. Y la más letal de todas, la creer que existe un mundo trascendente, guardar ilusiones de la trascendencia de un mundo que no existe, porque como dice Michel Onfray, detrás de la creencia en un mundo trascendente nos perdemos el único mundo real que tenemos para vivir, el único que nos podría dar felicidad, el mundo aquí en la tierra. Y esa ha sido la ilusión detrás de la que ha cabalgado la humanidad durante 2 milenios. Mire, hay un documental que lo están vendiendo ahorita en la Panamericana, pero se consigue en YouTube. Véanlo para que comprueben eso. Es de la National Geographic. El documental se llama Misterios del ADN, en busca del Adán científico. Los reto que lo vean ahorita cuando lleguen a la casa. Son varias versiones. Bueno, ese documental termina diciendo:
La Biblia no estaba tan equivocada en el Génesis. Sí tenemos un antecesor común que es Adán, pero el Adán científico vivía en África hace 60.000 años. La religión y la ciencia se conversan. Y termino. Este ataque inclemente es parte de un ataque más general contra la ciencia, los científicos y el pensamiento crítico racional. Sus objetivos son impedir que la gente se forme una idea cabal del mundo, que adquiera habilidades de pensamiento crítico y pueda contar con la competencia racional para asumir una postura crítica contra el sistema dominante y sus acólitos. Porque esto se hace desde el poder, y esto se hace con dinero y con recursos. Y si nosotros nos organizamos, si no generamos un movimiento de resistencia en defensa de la ciencia, las nuevas generaciones tienen derecho a una educación científica y no que les metan cuentos, laicos o religiosos, porque hay mucha pseudociencia, hay mucho misticismo, no necesariamente vestido de religioso. Por eso estamos repartiendo la declaración, invitamos a que lea la declaración de la corriente, ahí hacemos ese llamado a que nos organizamos, saludamos las organizaciones de ateos, las apoyamos, por eso estamos acá, y esto era lo que yo quería traerles para hoy. Se abre el debate y muchas gracias.